Hola chicos, literatura 160.1, crecimiento en fractal, en lateral. Porque la verdad, te voy a decir por qué me ha sucedido esto. Me ha sucedido que he caído en la cuenta de que me los he pasado de largo. Pues porque esto que viene ahora, que es el teatro simultáneo a la generación del 27, fue tan potente la luz lírica, poética del 27, que obnubiló, dejó en la sombra a los otros, a la narrativa y en especial al teatro. Este teatro, unos lo han llamado el teatro de los 40, otros lo han llamado el teatro, porque claro, llegó hasta los años 40. Otros lo han llamado la otra generación. O sea, por aquello de generación del 27, la otra generación, la del humor. Y es que aquí, recién pasada la guerra, se desarrolla un teatro de relajación. Después de una guerra, y con la perspectiva de lo que pasaba detrás de los Pirineos de otra guerra terrible, estaban y solo les apetecía quitarse de problemas. Y por eso a este teatro le dicen que adolece de benevolencia, de bonachón, también de garra, y a veces lo consideran como de poca calidad. Entre los personajes más importantes y que vamos a ver, pues están López Rubio, Calvo Sotelo, que son los dos que vamos a ver hoy. No diremos muchas cosas de cada uno, porque es posible que te los metan en tu temario de clase, pero es más difícil que se centren en ellos. Pero bueno, vamos a dar una pequeña reseña de cada uno. Mira, López Rubio, José López Rubio, nace en Motril, en Granada. Y primero pasa por Granada en sus estudios universitarios y luego primero por Granada en su infancia y luego va a Madrid, donde realiza el bachillerato. Este nomadeo por las distintas partes de España obedece sin duda a un padre funcionario, que con el sistema de traslados de los funcionarios pues van pasando de unas ciudades a otras. Y estos hijos pues tenían que ir haciendo en una, en otra, etc. Su primera novela, muy guiada no guiada, sino inspirada en los supuestos de Ramón Gómez de la Serna, que sí, que de la Sorna también, porque era para Sorna, pero bueno, es el Ramón Gómez de la Serna, pues en el contexto y en el espíritu guasón de Ramón Gómez de la Serna, escribe una primera novela, y eso que estamos hablando de teatro, pero escribe una primera novela. Bueno, primero te voy a decir de quién estamos hablando. De José López Rubio. Y que decía que bajo la influencia de Ramón Gómez de la Serna escribe un libro, una novela, Roque Six, con un argumento que solo puede estar de acuerdo con la Serna. Un señor que se muere 6 veces, se muere 5 veces y resucita, total, que hace 6 vidas. Y se dan situaciones pues muy graciosas.
Pero, a decir verdad, López Rubio no destaca tanto por la literatura en aquel momento, sino por guionista. Debía ser muy bueno. Primero lo contrata la Metro-Goldwyn-Mayer para traductor. Cuando hace las traducciones, versiones a otras lenguas, necesita buenos traductores. Y lo contrató. Y más adelante también lo contrata de nuevo la Fox, la 20th Century Fox, que coincide con su periodo de guerra. Vuelve a España, metido ya dentro del celuloide, y filma La Malquerida, que no es una obra suya, sino de Jacinto Benavente. Y como teatro suyo, es decir, como teatro propio, esto sería una novela, te he dicho, novela, y como teatro propio te he puesto dos obras, Celos del aire, y Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. No he logrado encontrar nada en internet, algún fragmento suficiente para leerte algo de López Rubio. Pues no lo he encontrado. Te lo digo porque si tú lo encuentras, pues puedes leer. Le dieron en el 54 el Premio Nacional de Teatro, en el 1954. Pasamos a un compañero de faena algo más prolífico, seguramente, y que ha llegado con más connotación de dramaturgo que él. Porque Joaquín, y aquí es importante distinguir la J, porque Joaquín Calvo Sotelo, no hay que confundirlo con su hermano José Calvo Sotelo, que fue aquel famoso ministro de la dictadura de Primo de Rivera, luego también presidente de uno de los partidos derechistas durante la República, de los más significados, y cuya muerte a manos de las revueltas incontroladas previas a la guerra, un mes antes de que estallase la guerra, que precisamente casi todos los historiadores marcan este hito, la muerte de Joaquín Calvo Sotelo, como la gota que colmó el vaso, la de él y la de José Antonio Primo de Rivera, como la gota que colmó el vaso de los ententes que hasta entonces había habido contra la República, es decir, los ententes militares, que luego hicieron su alzamiento. También está en la historia de España Leopoldo Calvo Sotelo, que fue ya en la transición presidente del gobierno de España, a continuación de Adolfo Suárez. En fin, nace en La Coruña, gallego, en 1905 y muere en Madrid en 1993. La Coruña, Madrid. En realidad, conservador de derecha, es un moralista. Es decir, se preocupa de la conducta humana. Claro, bajo los supuestos, lógicamente, cristianos, católicos y conservadores. Entre sus obras, pues te he puesto solamente dos, aunque aquí sí que tiene muchísimas más. Si miras en internet vas a encontrar muchas más.
Te he puesto dos para que tengas para escoger. Una, cuando llegue el día, sobre el ejemplo moral y de fortaleza de una ciega que, casada también con un ciego, le auguran que puede tener una intervención quirúrgica realmente fácil y con muchas probabilidades de recobrar la vista. Y ella, por amor a su marido, desiste y no quiere operarse. Bueno, un dramón. Otra es La muralla. Quizás, si no la que más, una de las de mayor éxito, porque Joaquín Calvo Sotelo se representó mucho en la posguerra, en los años 40 y 50. La muralla, que te voy a leer un texto, plantea un militar de rango un poquito elevado que en el último año de guerra, o cuando ya entra, digamos, de la guerra en su población en Extremadura, coincide con un notario que tenía un pasado un poquito ligado al republicanismo y temía ser depurado por las tropas entrantes. Entonces este notario le propone a este protagonista de La muralla, Jorge, le propone que un propietario de una finca, el Tomillar, una finca extremeña pues de muchas hectáreas, con un buen caserío, etc., al morir sin descendencia su propietario, se lo iba a dejar a un hijo natural que él tenía. Este hijo natural no sabía nada, ni siquiera que aquel señor, el rico, hubiera sido su padre. Entonces el notario le propone al militar que a cambio de sus buenos informes para liberarle de las depuraciones posteriores a la guerra, se quede él con la finca. Que se la escrituren a él, que se la legan a él. ¿Por qué? Porque él era, Jorge, era padrino del propietario. Perdón, ahijado del propietario. O sea que sería el propietario de la finca. Tiene un hijo natural al que pretende dejar la finca del Tomillar y también tiene a Jorge, que es el militar. Y entre el notario, temeroso de que le depuren, y Jorge se avienen a que, favor por favor, yo me llevo el Tomillar y tú te quedas sin que te depuren. Van a intervenir en la escena que te digo la esposa de Jorge, que es Cecilia, sobre todo. Es una obra en 2 actos. Tuvo 5.000 representaciones. Tuvo mucha fama esta. 5.000 representaciones, que se dice pronto. Y su edición escrita tuvo 16 ediciones con más de 50.000 ejemplares vendidos. Bueno, no sé si te gustará o no te gustará. Yo voy a hacer lo mejor que pueda. Tengo que hacer de Jorge y de su esposa, de Cecilia. Pero antes hay, nada, un brevecito párrafo de su hija Amalia, que estaba allí con su papá antes de que entrara Cecilia, y su padre le estaba diciendo que aplazase lo de recibir a su novio. Papá, ¿por qué? Y su padre
No decía nada. No, ahora no puedo recibirlo, ya lo recibiré más adelante. Total, que la hija se encoleriza y dice, toda la culpa es tuya. Y se marcha, ¡pum! Portazo. Cecilia, que entra, y dice, ¿qué ha pasado? La mujer, Cecilia, el novio de Amalia, de nuestra hija, pensaba hablar hoy conmigo para informarme oficialmente de sus relaciones con mi hija. Y yo le he dicho que aplace esa visita unos días. Cecilia, ¿te encuentras mal? No, pero mañana, pasado o al otro, necesito tomar una determinación muy seria. Y antes de que Juan la conozca, que es el novio de Amalia, me parece indelicado de mi parte el escucharle. Cecilia, ¿qué determinación tienes que tomar? Jorge cierra las puertas. Su mujer, me asustas, Jorge. Cecilia, durante muchos años he guardado dentro de mí un secreto grave. 1000 veces he estado a punto de revelártelo. Tú sabes que te quiero. Si no, me habría sido menos difícil guardarlo. Pero cuando se quiere, eso se hace muy cuesta arriba. Cecilia, pálida, ¿de qué me hablas, Jorge? Sobre todo en los primeros tiempos esa carga me pesaba horriblemente. Lo que me dio fuerzas para soportarla fue pensar que, acaso, librarme de ella podría costarme tu cariño. ¿Te acuerdas de cómo nos conocimos, Cecilia? Qué pregunta tan inútil, Jorge. ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Qué sabías de mí cuando nos encontramos, tú recién llegada de San Sebastián, yo de vuelta del frente con una licencia de 2 semanas? ¿Que no era un cobarde? Te gusté. Eso fue todo. Un oficialito con una aureola de héroe y de viudo, que tampoco es despreciable, porque él era viudo y había tenido a la niña, a Amalia, de su anterior mujer. Dice, un oficialito con su aureola de héroe y de viudo, que tampoco es despreciable, mandaba mucho sobre el corazón de una chiquilla de 20 años. Y aquella Amalita de 1938, con su media lengua, con sus trencitas, con su aire desvalido, también era un tanto a mi favor. Por entonces habló de que mi padrino me había dejado heredero del tomillar. Yo era, en consecuencia, un hombre rico, que no tenía nada que temer a la vida, aunque me la jugase a diario. ¿Sabías algo más de mí? Cuando nos besamos la primera vez, ni eso siquiera. Jorge se enfrenta a ella patéticamente. Hoy tampoco sabes nada, Cecilia. Yo he robado el tomillar. ¿Qué dices, Jorge? Mi padrino no hizo testamento a mi favor. ¿Cómo? Yo entré en Badajoz con las fuerzas que lo ocuparon. Mi padrino había sido asesinado pocas semanas antes. Fui al pueblo donde vivía. Acababan de encarcelar al oficial de la notaría. Bueno, he dicho era el notario, el oficial de la notaría. Cómplice de no sé cuántas monstruosidades cometidas durante el Mando Rojo. Él me contó que en su testamento mi padrino nombraba heredero de sus bienes a Gervasio Quiroga, un hijo natural suyo. Pero eso podía arreglarse, me insinuó, comprendiendo que su suerte estaba en mis manos. Era lo que me ofrecía a cambio de su libertad y de su vida. Lo arregló, en efecto. Tal vez no era demasiado difícil. Los testigos habían desaparecido. Jesús, dice Cecilia. Jamás se ha quitado a nadie nada con más impunidad. Que mi padrino tuviera un hijo natural, pocos lo sabían. Que su heredero fuera yo, su ahijado, ¿a quién iba a sorprenderle? El tomillar pasó a mis manos de la manera más sencilla del mundo.
Si yo te hubiese contado todo esto al conocerme, me habrías rechazado. Por eso callé, porque te perdías si te lo confesaba. Mala cosa es llevar tanto tiempo el peso de un secreto dentro de uno, pero peor sería haberte perdido. Cecilia, ¡qué espanto! Ahora, no sé. Me parece que nos unen muchos años de vida juntos y que tú podrías encontrar, para perdonarme, razones que antes no existían. Ahora, a ti te interesa también el perdonarme, Cecilia. Has de vencer tu desprecio hacia mí, porque si no, nuestra felicidad sería imposible. Yo te he mentido, no solo por lo que te oculté, sino porque me he presentado ante ti distinto de como era, como un hombre digno, y no lo soy. Pero, Jorge, oculta la cabeza entre las manos. Cecilia, ella le rechaza. Déjame. Es verdad, me has engañado. Si me cuesta trabajo creer lo que me estás diciendo. Necesito oírte, Jorge, para convencerme. Si me hubieras escrito, juraría que alguien había falsificado tu letra. Pues es como verte viejo de pronto. Y peor aún, porque cuando seas viejo serás tú mismo. Y ese del que me hablas, ese que hizo esa villanía, no eres tú, sino otro, con el que no tengo nada que ver, y al que no he hablado en mi vida. Claro que me hubieses perdido. No te equivocas, no. ¿Qué te pasó? ¿Qué ángel malo te inspiró esa monstruosidad, Jorge? La fábrica de que vivíamos había sido destruida por completo. Yo pensaba con inquietud, si una bala me quita de en medio, ¿qué será de mi hija? El tomillar me dejaba tranquilo. Además, Gervasio Quiroga era, aunque solapadamente, un enemigo. El tomillar me pareció botín de guerra. Ah, si te hubiese conocido ya, no lo habría hecho, te lo juro. Tú me habrías defendido de la tentación con tu sola presencia. Porque todo lo que he procurado, desde que te conozco, es ser digno de tu cariño, ganarte a pulso, a fuerza de limpieza. Ay, Jorge, ¿cuál de los dos es el hombre al que yo he querido? ¿Este que ha estado junto a mí hasta hoy y que yo creía el mejor del mundo? ¿O ese otro capaz de las cosas horribles que me has contado? ¿Cuándo has sido más verdadero, más tú mismo? Ah, ¿te das cuenta, Jorge, del daño que me has hecho? Y yo no sé lo que manda en ti, si lo bueno o lo malo, y cómo juzgarte, si por lo que has hecho de bueno en 15 años de matrimonio, o de malo en un momento de tu vida anterior. Júzgame como quieras, Cecilia. Sé que toda la razón está de tu parte. Y lo curioso es que aún no te he preguntado por qué, si callaste tanto tiempo, has confesado ahora. ¿Qué sucede? ¿Te han descubierto? ¿Ha habido alguna denuncia? Se acerca a él temerosa de que algún riesgo le amenace, como si su amor la empujase a protegerle por encima de todo. No, nada de eso. Mi despojo fue una obra maestra. Solo los muertos podrían descubrirlo y es poco probable que lo hagan. Cecilia, dime, Jorge, ¿por qué te inmutaste tanto cuando supiste que acusaban a Gervasio Quiroga? Porque a Gervasio Quiroga, al hijo natural, lo habían acusado de un delito. Y Jorge se puso muy intranquilo de que acusaran a Gervasio, al hijo natural. Si Gervasio Quiroga disfrutase la fortuna de la que le había despojado yo, no habría participado ni de lejos ni de cerca en esa operación de contrabando, que es lo que le pillaron. Muy típica de la zona de Badajoz, en la raya con Portugal. En aquel segundo terrible yo me consideré responsable de su delito y pensé que fuese lo que hubiera hecho, yo mismo lo había hecho. Y la emoción fue más fuerte que yo mismo, y no supe resistirla.
Lo que yo he tenido es eso, un ataque de corazón. Allí donde repercute todo, la alegría y el dolor y el remordimiento. Estaba saliendo de un ataque, de un infarto. ¿Eh? Cecilia, ¿y por qué no pusiste a Quiroga a salvo de la tentación? ¿Por qué si le quitaste el tomillar no le permitiste que ganase la vida con holgura? ¿No le debías eso, por lo menos? Gervasio Quiroga no me habló nunca del tomillar, pero me miró muchas veces a la cara, frente a frente, y yo no siempre supe mantener su mirada. Sí, a mí me habría adormecido un poco la conciencia verle sin problemas y sin hambre, pero temí que si yo le ayudaba directa o indirectamente, sus sospechas aumentasen. Temí que un día cualquiera me dijese, ya sé por qué me ayuda, por qué me prefiere, y quise evitarlo. ¡Qué espanto! También la maldad le emborracha a uno como el vino, Cecilia. Y hubo un momento en el que, por defenderme de aquella sombra de peligro, que significaba para mí su simple existencia, hubiera sido capaz de todo. Entonces hoy por hoy, nada temes de Quiroga, dice Cecilia. Jorge, nada. ¿Y de los otros? Cecilia, no hay más que muertos en todo este asunto. Muerto mi padrino, el oficial de la notaría, los testigos. En aquel pueblo de Extremadura, la guerra civil dejó pocos supervivientes. Y si nadie te amenaza, ¿por qué has roto tu silencio? Dios me amenaza. ¿Dios? Escucha, Jorge, yo sé bien lo que es Dios para ti. Una sombra, un nombre que usas de cuando en cuando, pero en el que no crees. Ya no es así. Le he visto muy de cerca, en el infarto, y he aprendido a temerle. ¿Qué quieres darme a entender? Durante muchos años, Dios ha sido para mí eso que tú dices, un lugar común, una referencia. Desde hace unas horas, todo ha cambiado en mí. Era mi vida la que perdía, pero a él a quien encontraba en un pozo sin fondo, donde caía. Vi a Dios casi físicamente. Por eso por eso sé lo amenazado que estuve de morir. ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! De pronto no sé por qué tú me hablas de mis años de colegio hace poco, ¿recuerdas? Me vinieron a la memoria unos versos que recitábamos como una oración casi a diario y que me llenaban de miedo entonces. Óyelos, Cecilia, ¿no es espantoso lo que dicen? Yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible. Y río y duermo y quiero holgarme. Posible y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser, pues no soy santo. Esos eran los versitos que le hicieron aprenderse de pequeño. Ah, Cecilia, te lo aseguro, sentí el mismo miedo que cuando los oí por primera vez, o mayor todavía. ¿Me comprendes? Sí, Jorge, sí. Me prometí a mí mismo que si me libraba de aquel trance, rectificaría mi conducta pasada. Entendí mi ataque como un aviso providencial que se me daba a mí y que no se daba a todos, ni se da siempre, de arrepentirme, más concretamente aún, de salvarme. Y no quiero desoírlo. Por eso pedí a don Ángel que volviese a verme. Don Ángel, el cura del pueblo, un cura gallego. Porque ellos están en Galicia ahora. Cecilia, ¿qué piensas hacer, Jorge? Pues lo necesario para que me absuelva. Pero antes he de saber si cuento contigo. Si estás a mi lado de todo corazón y dispuesta a ayudarme. Cecilia, Escúchame, Cecilia. Dame fuerzas para que esa resolución que tomé cuando me creí cercano a la muerte no se venga por tierra ahora que me siento fuera de peligro. Empiezo a oír dentro de mí muchas voces que me aconsejan mal. Ayúdame tú a que sea la de Dios la que yo escuche sobre todas. ¿Cuántas veces me has dicho al verme solo, alejado de las cosas de la religión, que era eso lo que te impedía ser feliz por completo? Pues ahora tienes en tu mano mi conversión. Ayúdame.
Bien, ¿qué pretendes? Devolver el tomillar a su legítimo dueño. Jorge, ¿comprendes lo que significa? Sí. No tenemos otra fortuna ni otros medios de vida que los que nos vienen de la finca. Ya lo sé, dice Cecilia. Es quedarnos con el día y la noche, empezar de nuevo, y lo que eso traerá consigo. Sí, Jorge. ¿Estás dispuesto a ayudarme a que repare el daño que cometí? ¿Cuento contigo? No, no me contestes ahora. Es una pregunta demasiado grave para que me respondas sí o no sin que antes lo hayas pensado a fondo. Mañana, pasado, cuando lo creas oportuno. Entonces. Cecilia, sin demasiada convicción. No, Jorge, lo tengo pensado ya. Cuenta conmigo. Jorge le mira a los ojos. Hay una pausa de unos segundos. Emocionadamente la abraza. Oh, Cecilia. Cecilia ha jugado con su pañuelo, que ha jugado con su pañuelo en la última parte de la escena. Ahora se le cae de la mano mientras se deja abrazar, aterrada e inerte por Jorge. Y aquí se echa el telón del primer acto. En el segundo acto viene toda la resistencia de la familia a esta decisión que Jorge, respaldado tímidamente por Cecilia, ha tomado. Y al final resuelven en que no. Y él, atormentado según su creencia religiosa, se condenaría y se condenará. Ese es el argumento de La muralla, esta obra que hizo impacto en la sociedad del posfranquismo. Bueno, chicos, dos autores. José López Rubio destaca más como guionista, ligado a Hollywood y al celuloide, pero con dos novelas, por si quieres. Una, la de Roque Six, la graciosa aquella del hombre que resucita 6 veces, y fíjate tú cómo acometería las distintas situaciones a la primera, y cómo, sabiendo lo que había sucedido en la primera, corregía en la segunda, y cómo, sabiendo lo que había pasado en las dos anteriores, corregía en la tercera, y qué determinaciones cómo iba cambiando su vida. Que no deja de ser una parodia, pero también un supuesto que todos hemos pensado alguna vez. Ay, si tuviera que volverlo a meter, ¿para qué le dije eso? Le tenía que haber dicho. Bueno, pues a este señor le dieron 6 oportunidades para corregir su conducta y su vida. Eso con respecto a López Rubio. Y con respecto a Joaquín Calvo Sotelo, no confundas con José Nicol Leopoldo, este dramaturgo muy prolífico que llenó los teatros de España durante una época y